Bueno, buen día hermanos a todos, a los que no saludé, a mis suegros en primer lugar. ¿Vieron cómo quedó bien? Bueno, como decían, hoy nos toca el capítulo 8 de este libro de Esther, donde, como también iban anticipando un poquito el Pato, en ruso, se va vislumbrando o se va llegando a un desenlace de toda esta historia. Que curiosamente, en 4 búsquedas que hice independiente, el reinado del rey Asuero, las provincias del reinado del rey Asuero, la historicidad en Wikipedia dice que es un mito, pero sabemos que no es un mito, sino que es la palabra de Dios, un relato real, histórico, del cual el Señor nos quiere hablar. Así que los animo o les pido que abran sus Biblias, sus celulares en el capítulo 8. Vamos a leer, se tratan de 17 versículos. Son 17 versículos cada uno largo, así que nos va a tomar un tiempito. Si me permiten, de eso voy a traer el celular para medirme. Bueno, dice así el capítulo 8, lo voy a leer en Reina Valera. Dice así: el mismo día, está hablando del mismo día que colgaron a Amán, viene del capítulo 7:10, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado con los judíos, contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante del rey, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo
delante del rey con un vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Hasta ahí el capítulo 8. Todas las canciones que había... voy a sacar el micrófono. Todas las canciones que había elegido el Pato se dirigían justamente un poquito al actuar detrás de escena, al actuar en backstage, digamos, de Dios. En toda la historia de esta historia, vale la redundancia, de Esther. Podemos ver, hemos visto a Dios o a la historia dándose casualmente, pero sabemos que Dios estaba detrás de eso. Hemos visto cómo una chica, sierva, esclava, es suficientemente linda como para ser reclutada para consorte del rey. Vemos cómo esta chica, Esther, halla gracia entre todos, dice el versículo, frente a Hegai, que era el que estaba a cargo de las mujeres, frente a Asuero, que la ama más que todas. Vemos cómo casualmente, y cada vez que digo casualmente lo voy a poner entre comillas, casualmente Mardoqueo escucha una trama, un complot que se arma contra el rey. Casualmente también se escribe, o sea, se descubre quién estaba tramando contra el rey y se escribe la crónica en un libro, en el libro de las crónicas del rey. Casualmente, después cuando Amán trama todo este mal, esta destrucción contra los judíos, entre banquete y banquete, si se acuerdan, el rey pierde el sueño. Casualmente pierde el sueño y casualmente pide que le lean las crónicas que habían sido escritas. Y casualmente estaba escrito el nombre de Mardoqueo. Y casualmente Dios da vuelta a la historia. Aquel que era el asesino, el perpetrador, como leía el Pato en el Salmo 37, era humillado y era asesinado y era colgado en la horca. Así termina el capítulo 7. Y curiosamente, o por lo menos a mí me llama la curiosidad, los dos versículos primeros, parecería que ya la historia debería llegar a un fin, porque cuelgan al malo, Esther es puesta en alto, Mardoqueo, que estaba a las puertas del rey, ahora pasa adentro del palacio, y ya está. ¿Y para qué más? Pero había algo más, porque la historia no se trataba de Esther y Mardoqueo, ni siquiera de Asuero. La historia se trata de Dios. La historia bíblica se trata de la relación de Dios y el hombre. Cada circunstancia escrita en la Escritura revela cómo Dios quiere relacionarse con el hombre. Y en este caso, el plan de Dios era, mucho tiempo después, unos 450 años después, enviar a su hijo unigénito, que viniera de la tribu de David. Pero si en este momento, 450 años antes de Cristo, desaparecía el pueblo judío, los planes de Dios quedaban truncos. Pero gracias a Dios y todo lo que hemos cantado, es que vemos que Él no miente, que Él no cambia, que sus decretos son firmes. Y eso el año pasado cuando veíamos un poquito de Hechos, hablábamos de lo que es la providencia divina.
La providencia es el actuar soberano y todopoderoso de Dios a fin de concretar sus propósitos divinos. Entonces, por eso la historia no termina acá con Esther y Mardoqueo, con el anillo del rey, y todos felices y contentos, por lo menos ellos, sino que hay un pueblo que todavía sufre. Entonces Dios sigue actuando detrás de escena. Vemos a Dios poniendo en el corazón de Esther este dolor y pesar por su pueblo, porque podría haberse quedado cómoda en su casa, en su reino, en su palacio, donde le tocara vivir, cómoda. Pero Dios pone ese pesar, esa carga por su pueblo. Dios pone en el corazón de Asuero esa gracia por los judíos. Él no tenía problema de firmar para su muerte o para su salvación. La verdad que Asuero en ese caso no era medio títere, llamémoslo, pero estaba al servicio de Dios. Entonces Dios pone en el corazón de Asuero esta gracia y favor. Primero sobre Esther, porque por más que había muerto Amán, los protocolos reales se seguían manteniendo. Nadie se podía acercar al rey sin su aprobación. Entonces no es que, bueno, ya está, somos todos familia, estamos Mardoqueo, Asuero. No, no, no. Aún así, Esther necesita acercarse con humildad. Y Dios pone otra vez en Asuero esa gracia sobre Esther. Dios pone en Asuero su gracia y favor sobre el pueblo judío, porque vio que el edicto anterior era para exterminarlos. Y no se quede de brazos cruzados diciendo, bueno muchachos, ya hice todo lo que pude, ya me pidieron que mate a Amán, ya está muerto, sino que Dios pone en ese corazón, aunque pagano, esa gracia por este pueblo judío que iba a desaparecer. Vayan y escriban todo lo que necesiten para poder traer salvación al pueblo judío. Dios pone gracia sobre Mardoqueo frente al rey, ¿no? En el sentido de que Asuero le concede su anillo, no tenía por qué hacerlo. Asuero hasta ese momento había sido una persona que había vivido fuera del palacio y desde ese momento ahí le entrega el rey, ni siquiera tenía los pergaminos de Amán. Amán era un guerrero, era la mano derecha, ya tenía toda una historia de tiras para que a fin y a cabo Asuero pueda confiar en él, ¿no? Bueno, Mardoqueo cae de paracaidista, digamos. Y logra, Dios pone la gracia sobre el corazón de Asuero en favor de Mardoqueo. ¿Por qué hago toda esta lista? Porque Germán decía algo, lo han dicho varias veces, lo dijo el Pato muchas veces también, que Dios sigue actuando a pesar de que no lo veamos, a pesar de la situación en la que estemos. Dios sigue obrando en favor de su pueblo y en favor de sus propósitos, soberana y poderosamente en favor de sus propósitos. Hay un pasaje que lo suelo repetir seguido, que ahora no me viene a la mente, que no lo tenía pensado, pero déjenmelo buscar, que está en 2 Crónicas 7:14, ¿puede ser? Bueno, 16:9. No lo voy a buscar para no perder tiempo, pero dice, los ojos del Señor están mirando la tierra, voy a parafrasear un poquito, para traer favor a aquellos que tienen corazón recto delante de él. Este versículo está en la historia del rey Asa. Y acá está Dios trayendo toda esta gracia sobre Esther, sobre Asuero, sobre Mardoqueo, pero también sobre su pueblo, porque su pueblo necesitaba sobrevivir, debía sobrevivir, porque si no, no habría redentor. Trae alegría y paz sobre la ciudad de Susa, trae buenas noticias de salvación,
cambia el lamento, el luto y el dolor que habíamos leído en los capítulos anteriores, en luz, alegría, gozo y honra, como veíamos recién. Todo esto puede verse como una respuesta al clamor del pueblo. Cuando el pueblo se vio desesperado, cuando el pueblo se vio en encrucijada, cuando el pueblo vio que no tenía una salida, clamó a su Dios. Ayunó por 3 días. Y Dios responde. Dios responde de la misma manera que se lo había dicho a Salomón. Y ese sí es 2 Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, que es lo que hizo Israel, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El pueblo que estaba condenado a muerte, ahora había un mensaje de salvación para ellos. Y es esa la confianza que tenemos que tener nosotros hacia Dios, como hemos cantado, y la actitud que tenemos que tener hacia Dios, esa actitud de humildad, así como Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a aquellos que se humillan de corazón. Lo mismo sucedía en esto. Así que hemos visto cómo nuestro Dios, que no cambia, que sigue siendo firme en su palabra, firme en sus propósitos, siguió actuando en esta historia. Pasamos a ver a Esther y Mardoqueo. También era algo que en su momento le comenté a Germán, del que me había llamado la atención, que dice esto que les decía. La historia podría terminar en el versículo 2, Esther y Mardoqueo, cómodos en el palacio real, con su salvación individual. Sin embargo, no queda ahí, y gloria a Dios que no queda ahí, sino que tanto Esther como Mardoqueo actúan. Ninguno dice al otro, che, y Mardoqueo le dice a Esther, Esther, ya está, acá estamos, ya nos salvamos nosotros, tranquila. ¿Para qué vas a ir a insistir al rey? Ya le pedimos un montón de cosas al rey. Ni Esther le dice a Mardoqueo, Mardoqueo, ya está, ya estabas fuera del palacio, ahora ya estás adentro, ya nos quedemos en el monte, no me pidas que vaya al rey otra vez, nos quedemos acá. No, tanto uno como el otro estaban apesadumbrados, estaban dolidos por el mal que vendría sobre Israel. Y me gusta en particular resaltar la condición la condición o la respuesta, más que condición, la respuesta de Esther en estos pocos capítulos, es más, en este poco tiempo, porque pasaron días, meses, no mucho tiempo, que quizás nos sirva también para un test en nuestro corazón. Y Dios quiera, respondiendo a la oración de Luis, que sirva como un test que nos pueda sacudir. Vimos a Esther allá por el capítulo 4, cuando Mardoqueo, cuando sale el edicto contra los judíos, Mardoqueo le dice, che, tenés que abrir la boca. Vos estás ahí al lado del rey, tenés que abrir la boca. Y la primera respuesta, si se acuerdan, está en el capítulo 4, 11. La primera respuesta, ¿se acuerdan cuál fue la primera respuesta de Esther? No tengo acceso al rey. Sí, ¿qué más? Me voy a matar sin que el rey me llame, porque está dicho que nadie puede acceder al rey a menos que el rey extienda su cetro.
poquito más adelante, versículos más adelante, hasta 10 minutos, horas más adelante, Mardoqueo hace un tirón de oreja, da un tirón de oreja a Esther. Tirón de oreja fuerte. Y le dice, si vos callás absolutamente, la bendición sobre el pueblo de Israel va a venir sobre algún lugar. Pero no pienses que vos y tus padres, queriendo decir tu descendencia, porque ella era huérfana, vos y tu descendencia se va a salvar. Mete un buen tirón de oreja a Esther. ¿Y Esther cómo reacciona? Ah, y una cosa más le dice Mardoqueo. ¿Quién sabe si en el lugar que estás no ha sido justamente para la situación, para resolver semejante lío? ¿Cómo responde Esther ahí? Ayuna, pide ayuno al pueblo. ¿Qué más? Pide ayuda. ¿Cómo? ¿Se acuerdan qué responde ella concretamente? Buah, si tengo que morir, moriré. La circunstancia que había planteado antes, que tenía que entrar al rey y todo, sigue estando, no, nada cambió. El que se acerca al rey puede morir, el rey no me había llamado, nada cambió de eso. Pero la respuesta de Esther cambia ahora. Dice, si tengo que morir, que así sea. Al fin y al cabo, y eso es un paréntesis mío, al fin y al cabo, si no hablo voy a morir, y si hablo, capaz que muera o no muera. Eso ya lo meto yo. Entonces la respuesta de Esther ahí puede ser tanto temerosa en la imprecación, la maldición incluso que declara Mardoqueo sobre su vida, como temor sobre su vida en sí, pero actúa, a diferencia de la respuesta anterior. Y acá, después sabemos que se presentó al rey, pidió estos dos banquetes, muere Amán, es colgado, y acá Esther me llama mucho la atención de que estando ya en paz, ellos, vuelvo a recalcar esto, ellos ya estaban salvos, ya estaban libres de cualquier peligro, ya estaban dentro del palacio real. Vuelve luego Esther, versículo 3, a hablar delante del rey y se echa a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo contra los judíos. ¿Cuál es la respuesta de Esther en este caso? No respuesta, pero no responde a nada, sino la actitud, la forma de actuar. Yo como que lo subtitulé, la primera sin compromiso, diciendo, no, bueno, está bien, ya sé que hay un problemón, pero no es mi problema, es más, si pasa algo, capaz que a mí nadie me llamó, nadie me dijo, no estoy para esto. En la segunda, después que Mardoqueo le da un tirón de oreja, es temerosa, como nos pasa a muchos. Pero vamos, y bueno, el Señor dirá, muchas veces decimos, pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Y esta ya es súper madura, firme. ¿Qué cambia del compromiso de la segunda respuesta a esta? Que sus ojos, o su corazón, no veía su situación. En la B, eso a veces, en la anterior o en la segunda opción, Esther dice, si muero, que muera. En la primera dice, nadie se acerca al rey sin morir, está en juego su vida. En la segunda, si muero, que muera, o sea, sigue estando en juego su vida. Pero en esta está en juego la vida de su pueblo. Sus ojos están alineados con la voluntad de Dios, que otra vez decimos, no se ve plasmada, pero hay una voluntad de Dios moviendo ese corazón a alinearse con su voluntad mayor.
¿Se acuerda cuando ese pasaje de Colosenses que dice, pongan su mirada en las cosas del cielo? ¿Se acuerdan? Colosenses 3:1, si mal no recuerdo. Porque allí está escondida su vida, no en las cosas terrenales. Creo que Esther, a pesar de que reconoce el protocolo real de humillarse, de venir lo más agachada posible frente al rey, pero ya ni siquiera le interesa su vida, ni siquiera su comodidad. Tienen poco su comodidad, de hecho, y su vida. Ya la preocupación pesada es porque su pueblo va a perecer. ¿Cómo podría ver yo mi pueblo perecer? Dice el versículo 6. Y en esto quiero que pensemos, hermanos. Quiero que pensemos en dos cosas. En la pregunta de Mardoqueo. ¿Quién sabe si Dios te puso donde estás? ¿Quién sabe si Dios te puso en el preciso momento, preciso lugar, precisa situación para traer bendición, aliento, fortaleza, sustento, exhortación a un hermano en Cristo? ¿Quién sabe si Dios no te puso en esta iglesia o no te puso en el lugar geográfico donde vivas? Córdoba, en la Granja, no sé si hay algún otro extranjero, Río Gallegos, en la ciudad donde vivís, en el barrio donde estás, rodeado de los vecinos, porque, a ver, seamos sinceros, uno hace un montón de planes, se compra su terrenito, se construye su casa, pero decimos, Dios sigue actuando por debajo para cumplir sus propósitos, a pesar de que no lo veamos. ¿Quién sabe si tu vecino está hoy necesitando el mensaje de salvación? ¿Quién sabe si Dios en esta etapa de tu vida, joven, más joven, joven, de mediana edad, de mayor edad, si en esta etapa de tu vida te rodeó de quienes te rodeó, porque alguien de mayor edad no va a llegar a los que vos llegás, ni alguien de menor edad va a llegar a los que estás. De tu profesión, ¿quién sabe si elegiste estudiar lo que estudiaste y te rodeaste y llegaste a trabajar donde estás para cumplir los propósitos del Señor? ¿Quién sabe si las batallas, fracasos, victorias que has vivido en Cristo no son para fortalecer a otros? Tus propios recursos, tus manos, tus brazos, tus piernas, tu tiempo a disposición de otros hermanos. Esa es la pregunta que le hacía Mardoqueo a Esther. Esa es la misma pregunta que necesitamos hacernos. Y trayendo un poquito a colación lo que habíamos hablado o escuchado de parte de Judith el domingo pasado, terminaba yo, pero también lo tenía ella en su agenda, Mateo 25. ¿Por qué cito Mateo 25? Porque es un pasaje fuerte. Déjame leerlo, es un pasaje fuerte, hermano. No dudo que no lo sea. Pero déjenme leerlo. Dice, cuando el Hijo del Hombre, Jesús está hablando y profetizando de cómo va a ser el juicio, cuando cada uno esté frente a Dios. Dice, cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre,
Eso dice Jesús, que va a decir en el día final: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué le da la razón Jesús? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fuiste forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, las ovejas, responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, respondiendo Jesús, dirá: de cierto les digo, verdaderamente les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vuelvo con la pregunta: ¿quién sabe si Dios no te puso donde estás hoy para ser de sustento, ayuda, fortaleza, exhortación, traer a alguna oveja perdida de acuerdo a los propósitos del Señor? Y acá viene la comparación que quiero hacer. Una comparación de esta maldición o imprecación que traía Mardoqueo sobre Esther. Si vos te callas, vos y tu casa va a perecer. Y dice Jesús, entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, dice Jesús. A los primeros le decía benditos del Padre. A estos le dice Jesús malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? La misma razón, pero la respuesta es diferente. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá Jesús diciendo: verdaderamente les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. E irán al castigo eterno los justos a la vida eterna. Esa es la maldición de Dios, la condenación de Dios. El día de juicio. ¿Por qué quiero llamarlos a esto, hermanos? No está el Benja ni el Santi, pero estamos viendo, Nico da fe de esto, están haciendo el curso de bautismo, estamos viendo lo que es la iglesia. Estamos viendo cómo es la iglesia, cómo se compara con un cuerpo, y cómo cuando parte de ese cuerpo no funciona, no le sirve al cuerpo, pero no solo no le sirve, sino se resiente. Esta es la importancia de pensar y volver a pensar sobre qué es la iglesia, sino el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo, donde sus mandamientos permean hacia el resto del cuerpo, donde el cerebro le dice a la mano: agarra el vaso, porque la pierna no lo puede hacer. Agarra el vaso porque la garganta está sedienta. No es menor para nuestro Dios Santo la posición que tomamos, la situación que tomamos. No era menor para la historia de Esther, no pasa como si nada para nuestro Dios Santo. Y el último punto que quería mencionar sobre esta historia, que es casi que salta, por lo menos a mí me salta a la vista, hay un mensaje. Y cuando hacía la comparación, no lo voy a decir, pero comparaba los primeros capítulos 3 y 4, donde venía el edicto de Amán, había Susa estaba conmovida de la ciudad. El edicto decía matar y destruir y exterminar a los judíos. Israel estaba de luto. Mardoqueo estaba de cilicio. Eso es lo que pasaba en el capítulo 3. Y en el capítulo 8, detrás de un gran edicto, hay paz, felicidad, alegría, gozo. ¿Por qué
Dos preguntas les voy a hacer. ¿Por qué había tanta algarabía? Se cae de Maduro, pero para que ustedes me respondan, ustedes lo piensen. ¿Por qué había tanta algarabía entre los judíos? Si al fin y al cabo el edicto que iban a ser destruidos seguía estando firme. ¿Por qué hay gozo entre los judíos? Que se extiende a todo el reino. ¿Por qué les parece? Porque se podían defender. Ujú. ¿Qué más? Sin ese decreto, ¿podían no defenderse? ¿Por qué no? La victoria no estaba dada, dice José. Acá, vamos a la historia. Vamos a la historia. ¿Por qué? Hay algo un poco más legible, expresamente. El favor del rey. El apoyo del rey estaba con los judíos. El Dios de Israel. Yo soy el soberano de ustedes. No es ni Asuero, ni Amán, ni siquiera el mismo Mardoqueo que estaba ahí siendo ese símbolo, ¿no? Y dice, al verlo la ciudad de Susa se alegró y regocijó mucho. Y a los judíos se les iluminó el rostro de alegría, gozo y honra. Ellos se sintieron amados, o sea, lo que el Papa nos estuvo diciendo todo el tiempo, se sintieron que no habían sido olvidados, que había esperanza. Eso cambió todo, cambió totalmente. Y también puede ser que pueden traer el recuerdo lo que les contaba o lo que habían vivido con Egipto y recordar todo lo que Dios fue fiel, porque a veces cuando nos olvidamos Dios nos da como un rayito de recordar la historia y decir, wow, cierto que Dios era fiel, cierto que Dios es todopoderoso, cierto que Dios es el control. No voy a repetir, pero quedé grabado, fueron muchas palabras. Pero Anita hablaba de recordar una vieja historia y una vieja victoria de Dios. Erika planteaba la condición de cautivos, pero aún con esperanza, porque veían en Mardoqueo que no habían sido olvidados por Dios. Fue la respuesta al ayuno. ¿Qué más? Como que no puedes salir de todo ese programa de salud que tuve, como que le decía a esa chica cuando tuve una reunión cristiana, y es como que todo sorprende, como que pasa algo tan fuerte que cuando salí es como wow, hay muchas cosas que no sabemos disfrutar y necesitamos hablar también de otra forma, porque es como que te das cuenta de lo que Dios es bueno, es como... Cuando pasás, voy a parafrasear aunque sea en dos palabras, cuando pasás algo muy fuerte y salís de eso, ves todo el color de rosa. Llamémoslo. Es todo agradable, genial. ¿Qué fue lo que pasó Israel? Es la pregunta, para que ahora esté tan... Poniendo en paralelo ahora el ejemplo de Abby. ¿Qué es lo que pasó Israel para que ahora esté tan alegre? ¿Qué pasó? Pasó de muerte a vida. Pasó de estar en una situación de muerte, de condena de muerte, a esperanza de vida. ¿Le suena algo a nosotros los cristianos este mensaje?
Éramos condenados, dice Alan. El pecado nos condenó a la muerte. Había un decreto, hay un decreto, de que vamos a ser condenados a muerte. Pero hay un segundo decreto, glorioso decreto, diciendo que, ¿qué dice Alan en el segundo decreto? Exactamente. Ese paralelismo. Déjenme mencionar un par de características que veo. Uno, este fue un mensaje que fue sellado con el anillo del rey. El mensaje de salvación a Israel. ¿Qué quería decir que era sellado con el anillo del rey? ¿Se acuerdan? Que no puede ser revocado. Es más, el rey se tuvo que buscar otra vía para revocar, que no podía revocar, el exterminio de los judíos. Entonces el exterminio iba a suceder. De hecho, era una orden a todos los pueblos que estén preparados para exterminarlos. Entonces, obedientemente, los pueblos tenían que obedecer el edicto del rey. Entonces el rey tuvo que buscar otro edicto para salvar a los judíos. Y no podía ser revocado. Habíamos dicho, traía el favor del rey para los judíos. Por eso la confianza de los judíos. Era llevado por los mensajeros del rey. ¿Qué paralelos hacemos con eso? Con el Evangelio. Fuerte, fuerte. Un mensaje de salvación. Nuestro compromiso. Somos reyes y sacerdotes que anuncian la... Somos reyes y sacerdotes que anuncian. Es la parte que nos toca. Es la parte que nos toca. Bien, el concepto. Le agrego el calificativo de la gloriosa parte que nos toca. Ahora voy a explicar por qué, pero viene. ¿Algo más? Podrían haber dicho Los mensajeros del rey. Rey, dale, acabas de mandar un decreto hace 2 meses. Es más, mandaste un decreto, primero acuérdense, mandaste un decreto de que todas las mujeres se rindan ante los pies de sus esposos, qué sé yo. Mandaste un decreto que no puede ser revocado. Volvé a mandar otro decreto a las 127 provincias de Etiopía a la India de que exterminemos. Aguantanos, danos un respiro, dicen los mensajeros del rey. ¿Podrían haber dicho los... ¿Podemos decir nosotros eso? No solo por la obediencia a nuestro rey, sino por la premura de lo que trae el mensaje. ¿Qué trae? Esperanza de vida. Lo traía a los judíos. Lo trae a todo el mundo, como dijo Alan, porque si no estamos condenados a muerte. Y quien recibe este mensaje termina causando gran gozo y alegría. Es inevitable hacer el paralelismo. La pregunta es, otra pregunta que hago, esta es la segunda. Supóngase que el edicto de Amán, pero estoy mejor que el Pato dijo Naamán, vi varias veces. Que el edicto de Amán haya quedado traspapelado en el correo argentino y no haya llegado nunca a destino. Supóngase que ese haya sido el caso. Pero supóngase que este edicto sí llegó. El rey me da capacidad a pelear contra los otros pueblos. ¿Qué causaría si el primer mensaje de Amán no hubiera llegado y este edicto sí? ¿Qué causaría? ¿Qué hubiera causado en los judíos que reciban el segundo edicto? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que hubiera causado?
¿Sin respuesta? ¿Qué hubiera causado recibir el... El concierto. Confusión. ¿Por qué me llega esto que me tengo que defender? ¿Hubiera generado este gozo, alegría que había? No. Por eso nuestro evangelio, no es nuestro, el evangelio de Cristo, trae el favor del rey. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 16 creo que era. Toda autoridad me es dada, empieza diciendo Jesús. Por tanto, ¿qué? Vayan. Y en el camino hay algunos que dicen que ese vayan no es imperativo, sino que mientras van yendo, mientras transitan en la vida, quién sabe si Dios está en el lugar donde está, prediquen el Evangelio, bautícenlos, enseñen los que yo les enseñé. Tiene el favor del rey. Es imperioso. Yo no puedo dejar de pensar en esto, hermanos. Y espero que también en ustedes. Que si Esther y Mardoqueo se quedaban en el palacio, el pueblo se perdía. El pueblo era destruido. Lo mismo pasa con aquellos que no escuchan el Evangelio. De lo que significa en mi vida haber conocido a Cristo, puedo hablar como un loro, digamos. Lo que quiero decir, es cierto lo que decir, y la salvación vendrá y sus Elegidos serán llamados de muerte a vida, esa es su promesa, y es independiente de los interlocutores, pero los interlocutores no tenemos chance. Lo que quiero... Bueno, es parte de eso. A lo que iba con lo que decía es, está en nuestra respuesta a esto que hablábamos recién, o sea, que si no lo hicieron a mis pequeños, no me lo hicieron a mí, decía Jesús. Lo que quiero decir con esto es la premura que tiene el mensaje de salvación. No podemos quedarnos en la primera Esther que dice, y sí, me van a matar, me van a mirar, No podemos quedarnos en esa condición de Esther. Cuanto menos tenemos que decir, y me mando. Cuanto menos. Por obediencia. Y gloriosamente viendo que nuestros vecinos, nuestros familiares, se pierden para vida eterna. Se pierden lejos de este Dios. Es nuestro llamado imperativo a llevar el mensaje de salvación, hermanos. Es imperativo. No porque lo diga yo, sino porque así le pareció a Dios sabio, 1 Corintios 1:21, de que la salvación venga por medio de la predicación del Evangelio. Porque vos tenés que creer en Dios, pero ¿cómo voy a invocar a Dios? Dice el incrédulo. ¿Por qué voy a invocar a tu Dios? Como dice Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán y cómo creerán si nadie les predica?
¿Y qué le van a predicar? Sos salvo. ¿Salvo de qué? Como los israelitas si no le hubiera llegado el mensaje de Amán. ¿Salvo de qué? Yo soy bueno. La pregunta es ¿de qué somos salvos? Es un mensaje de salvación y tenemos un Salvador. ¿De qué somos salvos? El Salvador Jesucristo, ¿no? ¿De qué somos salvos? ¿De qué fue salvo Israel? De muerte. Y por lo tanto se emitió un edicto que mostrara que iban a ser salvos de esa muerte. Entonces, ¿de qué somos salvos? ¿De qué somos? ¿Por qué necesitábamos un Salvador? ¿Que nos salve de qué? Tenemos nuestro cheque ahí. ¿Qué dice nuestro cheque? Muerte. ¿Qué es la muerte respecto de Dios? La separación eterna. ¿A dónde? La siguiente separación, ¿dónde? ¿En el éter? ¿Dónde? Hay un infierno, hay un lugar, así como hay un paraíso prometido, hay un infierno de dolor, de sufrimiento, de padecimiento eterno, es lo que dice es lo que decía Jesús, es lo que dice su palabra. Por eso envió a Cristo a la cruz. Entonces la pregunta es, no si creíste, ¿por qué? ¿Por qué no si creíste? Porque el diablo también cree que Jesús es hijo de Dios. El diablo también cree que Jesús es el Salvador. La pregunta es, parafraseando Juan 3, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Es la pregunta. Vuelvo a decir, el diablo también cree que Jesús es Salvador. Pero hay algo que el diablo no puede hacer, que es recibir su Espíritu Santo. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo hay condenación, como dice Juan 3:36. ¿Se animan a leerlo? Así no hablo tanto yo. Pero ya voy terminando, no se preocupen. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa voluntariamente, intencionalmente, en creer que el Hijo es el único que le puede dar vida eterna frente al Padre, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se entiende dónde estamos parados sin Cristo? Hermanos, lo que quiero traerles es conciencia, porque lo que hace el diablo es, no es tan así. Y lo hace desde el principio. No, Dios no dijo eso, no vas a morir. Se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán, y lo sigue diciendo hoy. El infierno no. ¿Se entiende la premura? No sé cómo más repetirlo. Pero déjame terminar, José. Quiero que lo entiendan, no solo por ustedes frente a Dios, sino por quienes tienen al lado. Vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, que sin Cristo, van a este lugar de tormento. Dios sigue actuando en esta historia. Dios sigue fortaleciendo y trayendo promesas. Pero Dios sigue llamando a obediencia, sigue llamando a sus hijos a ser parte de un cuerpo, a sostener a otros hermanos. Y Dios sigue llamando y enviando el mensaje de salvación. Oramos, hermanos.
Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por lo que hemos leído, por lo que hemos compartido. Señor, como bien dices tú, como oraba también Luis, sin tu luz, sin tu Espíritu Santo, todo esto que escuchamos puede parecer locura. Pero te rogamos, Señor, que en tu misericordia abras nuestros ojos para entender tu verdad. Abras nuestros ojos para entender la premura y la profundidad de lo que causa el pecado lejos de vos. Para comprender, Señor, que no estamos en esta vida simplemente transitando, sino que tenemos que entender que no es casualidad en el lugar donde estamos parados, ni el trabajo que tenemos, ni el estudio que estamos haciendo. Señor, que podamos decirte, Señor, mueve nuestro corazón, así como veíamos que has movido el corazón de Esther, el corazón de Asuero, el corazón de Mardoqueo. Mueve nuestros corazones, Señor. Mueve en esta mañana. Vivifica, trae de muerte a vida nuestros corazones, de dormidos que están a vida abundante, Señor, para verte en todo, para verte en cada propósito y actuar en obediencia y en amor a vos, por amor a tus escogidos, por amor a este mundo que vos lo amaste primero, vos nos amaste primero, Señor. Rogamos, Señor, tu luz, tu gozo, tu paz por medio de este Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.